Bueno, compañeras, entonces había quedado los dos autores. Para 3 a 5 autores, entonces, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos, posteriormente se cita solo el primero y se agrega el ETAL seguido de punto, entre paréntesis ETAL. Entonces esto quiere decir que, vemos acá, Reimers, Mackenzie y Marr en el año 2009 aseguran que se ha podido evidenciar en varios experimentos, sigue con lo que ellos dicen, entonces la frase con la que vamos a citar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si después vamos a volverlos a mencionar, no hay necesidad de volver a poner los 3 o los 5 autores. En este caso tenemos acá 4, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner solamente el nombre, el apellido del primer autor. Entonces Reimers, solo que le agregamos la palabra ETAL 2009. Refieren que es importante, y bueno, lo que vamos a seguir diciendo de estos autores. Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos. Entonces por acá vuelve y lo deja como Reimers, Mackenzie y Marr 2009. ¿Sí? Esto es cuando no nos referimos a que vamos a iniciar la frase de una vez con el nombre de ellos, que ellos dijeron tal cosa o que aseguraron, sino que vamos a escribir primero el experimento o lo que hicieron y al final ya vamos a referirlos entre paréntesis, Reimers, Mackenzie y Marr 2009 y seguimos con la frase. Dice, sin embargo, no se plantean otros caminos posibles. Entonces ya cuando vuelve a escribir algo respecto a ellos en otra frase, solamente nos vamos a referir a Reimers, ETAL 2009, que es el apellido del primer autor, para no mencionar los 5 o los 4 autores. Bueno, 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de ETAL, desde la primera citación. Entonces, Hammerfog, ETAL, acá ya sabemos que hay más de 6 autores, ¿sí? En el año 2009, que se va a dejar entre paréntesis, afirma que los microtúbulos, y sigue con la frase de cuál fue la afirmación que ellos tuvieron acerca de los microtúbulos. Y si vamos a iniciar en el párrafo con la descripción y después decimos quién lo dejó, entonces empezamos. La coherencia cuántica producirá la conciencia. Bueno, eso lo dijo ¿quién? Hammerfog, ETAL 2006, ¿sí? Para dejarlos al final de ese párrafo. Cuando es autor corporativo, entonces dice, en el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Entonces, es decir, un ejemplo, según la Policía Nacional, entre paréntesis, PONAL, 2010, ¿sí? Punto y coma. Los homicidios, ¿sí? La Policía Nacional, y entonces ya después lo vamos a citar con este paréntesis o corchete, 2010. Cuando es un autor anónimo, entonces en vez del apellido se va a dejar la palabra anónimo. Siempre debemos decir de dónde sacamos la información. Y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores, las que se han tenido del año, bueno, cuando se publicó, etc. La cita, una cita. Entonces dice, se realiza cita a una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Zweig, se cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, o sea, una afirmación de otra persona. Entonces dice, Penrose, como citó en este señor Watkin en el año 2010, piensa que las matemáticas, y ahí sigue la frase. Notas, dice cuando se realizan párrafos que se amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos deben
se deben marcar con un índice, es decir, con un numerito acá, y ubicar al final de la página o después de las referencias con el título de notas. Bueno, acá rápidamente porque este programa no nos deja sino 15 minutos, entonces sí disculpen la voz, estoy un poco con una tos. Referencias, entonces. El número 3 de las normas JAPAS dice referencias. Entonces, las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí y complementarla en caso de ser necesario. Es decir, nosotros vamos a referenciar, ¿sí? En la parte al final de todos los trabajos siempre dejamos las referencias bibliográficas. ¿Eso para qué es? Para que los profesores se den cuenta que nosotros sí lo sacamos de esa página, ¿sí? De que no estamos copiando cosas que no estemos referenciando porque si no estamos fallando. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la cita? Bueno, y la bibliografía, eso sí es bueno que lo leamos todas, que es importante, por lo menos acá. Siempre, por eso les decía que lo bueno es siempre copiar el link, de donde sacamos la información, grabar cada artículo. Es importante tener el nombre completo, el año, ¿sí? Cómo se llama la revista, cuál es el volumen, qué editorial es importante. Entonces acá más adelante dice, entonces si resulta que investigamos y vamos a copiar algo de un libro, entonces ¿qué pasa? Entonces siempre vamos a tener presente estos datos, el autor, el año, la edición, mire, por lo menos acá dice primera edición, a veces aparece 1 edición o con letras. Entonces es muy importante, el nombre del libro también es importante, la editorial, el año, el autor, la ciudad es muy importante. Entonces, la forma básica. Entonces, ¿cómo es la forma básica de que vamos a referenciar? Eso ya es para la parte de abajo, eso sí ya no es con lo de las citas textuales ni parafraseo, ¿no? Entonces, forma básica. Entonces, ¿qué va? Primero el apellido, seguido de una coma, después una A y A. ¿Qué significa esto? Que estos es los otros dos nombres del Señor. Entonces, acá no le vamos a poner en todo A, no. Entonces, si mi apellido es Trinidad y mi nombre es Sandy Yanix, entonces Trinidad, S.Y. El año, ¿sí? El año en el que se escribió este libro. El título del libro, ¿cómo se llama? ¿Sí? En este caso, electrones, neutrinos y quarks. Luego sigue la ciudad y el país, Barcelona, España. Y acá, la editorial. ¿Qué editorial es? Eso es muy importante. Si es un libro con autor, entonces apellido, ¿sí? Estas son las iniciales, año, el título, la ciudad, país y la editorial. Si es un libro con editor, entonces en este caso ya va apellido, la edición, el año. Cada uno de estos punticos siempre debemos hacer eso. Si es paréntesis, paréntesis, cerramos, luego sigue un punto, luego sigue el año, así, tal cual debemos referenciar. Acá está el ejemplo. Acá nos muestra cada uno de los ejemplos. Es solamente coger las normas APA y ponernos a leer y así las vamos a entender. Si es un libro que está en versión electrónica, entonces ¿qué vamos a hacer? El apellido, coma las iniciales, el año, el título de cómo se llama el libro y lo vamos a dar de dónde lo cogimos. Entonces por eso les digo del link recuperado de HTTP y la página que es. DOI. Cuando el libro tiene un DOI digital, entonces se va a escribir el DOI acá. Entonces apellido, el año, el título y el DOI. Si es un capítulo, si solamente es un capítulo de un libro, entonces lo mismo. Siempre se va a hacer referencia, se escribe el nombre y el apellido. Si son dos autores, entonces vamos a escribir los apellidos de los dos autores con sus iniciales de sus nombres. Por lo menos, bueno, cualquier apellido, le vamos a poner las iniciales del nombre, luego el año, el título del capítulo. Ahí está, es el título del capítulo. Acá la edición, el título después del libro, en la ciudad y el país.
y la editorial. Entonces acá tenemos los ejemplos claros. Lo mismo si son artículos, entonces hay que ver si son artículos científicos de página de la journal. Entonces todo lo debemos saber identificar, pues para después en las referencias poder, valga la redundancia, referenciar bien las bibliografías. Nos muestra acá, esos son ejemplos de qué es lo que debemos sacar. Forma básica, apellido, las iniciales, apellido, eso sí son otros autores, ¿no? 1, 2, 3 autores tendríamos acá. La fecha, ¿sí? Que es el año, el título del artículo, cómo se titula un artículo, eso ya es en caso de los artículos, nombre, en qué revista publicaron ese artículo y el volumen, y acá al final las páginas, que acá solamente vamos a escribir tal cual como dice acá, 122, raya 31 a 131 dice. Entonces están acá los ejemplos claros. Si el artículo tiene un DOI, entonces ese DOI siempre lo va a sacar el artículo acá en esta partecita, y este DOI lo tenemos que copiar para las referencias. Aquí. Si es un artículo sin DOI, entonces es un artículo impreso. Podemos apellido, nombre, apellido, los iniciales del nombre, el año, el título del artículo, nombre de la revista. Si es un artículo que lo sacamos de internet, entonces también eso es importante. Apellido, iniciales, el año, el título del artículo, cómo se llama la revista, cuál es el volumen, cuál es el número y las páginas. Y importante, después de ese punto, recuperado de, ahí es donde vamos a copiar el libro, http, bueno, donde lo sacamos. Es decir, acá está el ejemplo. Acá nos dice Mota de Cabrera, porque este apellido pues es así como las cédulas antiguas que llevaban el D. C, entre paréntesis 2006, el rol de la escritura dentro de un currículo de la enseñanza del aprendizaje de inglés como segunda lengua, ¿sí? Que ese es el título del artículo. Acá, pues acá ya va a acción pedagógica, que este es el nombre de la revista, este es el volumen, ¿sí? El volumen, y acá va el número. Y aquí van las páginas, y recuperado de qué página. Entonces, hay muchas variaciones. Acá dice variación de acuerdo a los autores. Si es un autor, se debe referenciar así. Si el artículo lleva de 2 a 7 autores, se debe referenciar de esta parte. Si es 8 o más autores, así. Si sacamos la información de un periódico, tenemos que poner cómo fue. Si es un periódico impreso, entonces como está acá. Si es un artículo, lo sacamos de un periódico, pero no tiene autor, entonces tenemos que dejar esta parte de dónde lo sacamos. ¿Sí? Si no tengo autor, pero de dónde sacamos el nombre del periódico. Si es online, entonces tal cual acá. Si es un artículo de la revista, entonces tenemos que referenciar así. Si es un artículo del internet, online, otros tipos de textos, cuando son informes, entonces si encontramos un informe, tenemos que poner, si sacamos del Ministerio de Protección Social o del Ministerio de Educación, tenemos que referenciar de dónde lo sacamos. Si fue un simposio y una conferencia y sacamos la información, tenemos que escribir cuál es el simposio y la conferencia, dónde fue, tal cual como aparece acá. Esto es importante, tesis y trabajos de grado. Entonces, el autor, acá llevamos la I, ¿sí? Porque si fueron 2 autores, el año, el título de la tesis, cómo se llama esa tesis, ¿sí? Tesis de pregrado, maestría, doctoral, el nombre de la institución y el lugar. Y acá nos muestra el ejemplo de cómo lo debemos hacer. Esto sí es página de internet, si fue un CD-ROOM, si es de una enciclopedia en línea, si es de una película, si es de una serie de televisión, si fue un video, si es de un podcast, de un blog, de una grabación de música. Acordémonos que los blogs aparecen mucho en internet, entonces siempre tenemos que saber de quién fue el que editó, quién fue el que generó esa información. Grabación de música, también fotografías. Entonces esa es como la parte para que lo tengamos en cuenta. Muchachas, gracias.